Ese versículo número 8, el hacer con agrado la voluntad del Señor. Amén. ¿A cuánto nos gusta hacer la voluntad del Señor? Yo les cuento que a mí a veces, porque otras me cuesta dolor, me cuesta lágrimas, y al final suelto, pero tuve que haber batallado, porque muchas veces se levanta el ego, el miedo que esto ya lo tengo seguro, y si lo suelto, sí me lo va a devolver el Señor o me lo va a multiplicar. Y si me pide y lo entrego, no fueron mis emociones. Yo no creo que el Señor me diga a mí que yo entregue, que yo dé eso. Y viene una lucha interna dentro de nosotros. Y por fin cuando nos rendimos y entregamos, viene esa paz y ese gozo de haber hecho la voluntad del Señor. Y ese es un salmo mesiánico, un salmo que habla acerca del Mesías. Y esos versículos que leímos están de acuerdo a lo que el Mesías como hijo de Dios tuvo que vivir. Y siendo el hijo de Dios, sabiendo a qué venía, cuál era el plan de redención, sabiendo que al final, para lograr ese plan de redención, Él iba a pasar por lo que el profeta Isaías había dicho: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El hacer la voluntad, el Hijo de Dios, haber aceptado la voluntad del Padre, implicaba no días largos en la playa, no momentos de hoteles y con buena comida, no que cuando entraba a una ciudad todo el mundo le aplaudía y le decía: bienvenido, entré a mi casa, siéntese. El que le abrieran la puerta de los templos o las sinagogas en su época, por el contrario, muchas veces lo querían sacar de la sinagoga, algunas veces lo quisieron tirar por el monte hacia abajo. Lo desconocieron y haciendo milagros le dijeron: salga de la ciudad porque aquí no lo queremos tener en esta ciudad. Mas sin embargo, él tenía que cerrar sus ojos y decir: hacer tu voluntad, Dios mío. Hacer tu voluntad, Dios mío, me está costando. Porque mire, estoy haciendo el bien y por el contrario, mire lo que estoy recibiendo. ¿Cuántos de nosotros nos resentimos por un saludo que no nos dieron? Porque muchas veces nos sentamos a compartir en la mesa, en la iglesia, y decimos: ¿y por qué le dieron el ala más grande a la hermana y a mí la más pequeñita? Y se olvidaron de mí que traje el postre y ni siquiera lo probé. Y nos vamos resintiendo. ¿Sabe que alrededor de la ciudad, en la casa, en muchas casas del Señor, hay un montón de resentidos? Porque no estamos dispuestos a hacer la voluntad del Señor, sino que estamos pidiendo a gritos que se haga la voluntad nuestra antes que nosotros hacer la voluntad del Señor. Amén. ¿A cuántos supermercados usted ha ido y de pronto por allí encuentra un niño de 3 años haciendo un escándalo en el supermercado? Y allí está la mamá, dice, y está el niño, dice: no, ves que él quiere llenar el carrito de dulces, de cereal, y entonces si no le dan está pataleando y está gritando, y la mamá, por no ahorcarlo delante de la gente, termina cediendo y llenando el carrito de aquello que aquel niño pidió. ¿Quién ganó? Ganó la mala crianza del niño. La mamá se ganó un enojo y tal vez los que pasamos al lado de ella dijimos: si estuviera en mis manos, si yo fuera la mamá, si yo fuera la tía. Sí, con una mirada. Algunos que ya estamos viejos decimos: mi mamá con levantar un dedito ya sabíamos lo que estaba diciendo. Con una mirada o que nos hicieran así, ya nos habíamos ganado lo que no queríamos. Y yo he contado que mi mamá era la que decía: de aquí al viernes yo ya les he cobrado todas.
Pero lo que era miércoles y jueves, nosotros estábamos súper juiciosos y portados, pero llegaba el dichoso viernes. Y ella decía, ustedes olvidaron, pero yo no olvidé que ustedes me la hicieron. Y mi mamá venía con esa disciplina, y sabe que muchos estamos viviendo algo que el Señor no quiere que vivamos, pero que nos ha permitido estar ahí para que no nos vayamos a perder. Pero que esa no es la voluntad que el Señor quiere para nosotros, aunque estamos viviendo una voluntad, pero no es la perfecta voluntad de lo que el Señor quiere para nuestra vida. Y ese Salmo número 40, aunque solamente estoy tocando estos versículos del 6 al 7, quiero llevarlo luego a una historia. El salmista escribió y le dijo al Señor, sacrificio y ofrenda no te agrada. Porque muchas veces nos es fácil el sacrificio y la ofrenda, pero no renunciar a mi voluntad para hacer la voluntad del Señor en la vida mía. Tal vez me es fácil regalar algo, asistir a algo, dar una ofrenda, ser tan generoso, hacer misiones, pero hay algo que tengo que corregir en mí y ahí sí, Señor, no me lo toque. ¿Cuántas veces le oramos, Señor, trate con mis hijos, trate con mi familia? Y cuando el Señor mete la mano, no me los toque. Sánemelos. Les quita el Señor el empleo, a ver si vienen a la casa. Señor, dales empleo. Ábrales puertas de bendición, porque los hijos del diablo sí reciben. Lo estoy metiendo para que Él conozca cuál es mi voluntad. Porque nosotros queremos algo dentro de nosotros. No quiere rendirse a la voluntad del Señor. Y el salmista le dice, sacrificios y ofrenda no te agradan. No quiere decir, no puedes reemplazar con una ofrenda, no puedes reemplazar con un gran diezmo, no puedes reemplazar con algo lo que es la voluntad del Señor. Haz lo que tienes que hacer, pero añádele a eso la voluntad del Señor. Amén. Puede ser muy buen adorador, muy buen predicador, pero la voluntad del Señor es que perdones a tu hermano. No, ahí sí no. Es que usted no sabe, Señor, lo que me hizo. Y llevamos los años cargando la amargura. Amén. Llevamos los años cargando que cuando nos tocan aquella persona o aquel nombre es como si viéramos un demonio. Es que usted no sabe de quién me está hablando. Yo sí, porque es mi hermano, o porque yo trabajé con él, o porque yo fui, y contamos. Pero le estamos diciendo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y entonces el Señor va a decir, no te estoy pidiendo ni ofrenda ni sacrificio tan grande que no sea. Reconcíliate con tu hermano. Perdona a tu hermano. De la manera que queremos que el Señor nos perdone y nos bendiga, de esa misma manera tenemos que bendecir y perdonar al hermano. Pero a veces nos es fácil la ofrenda. La ofrenda la traemos y lo que sea, y ir y llevar, está bien. Pero sabe que lo que el Señor va a premiar y nos va a inscribir en el libro de la vida, no es por lo que dimos, sino porque hicimos la voluntad que lo agradaba a Él. Porque tenemos que vivir para agradar al Señor. Versículo número 7 nos va a decir, entonces dije, aquí vengo, y en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está ¿dónde? Tu ley está en medio de mi corazón. O sea, para poder hacer tu voluntad, primero tuve que escribir tu ley en mi corazón. La ausencia de la palabra del Señor en nuestro corazón es lo que hace que la rebelión sea más fácil que la obediencia. Que yo viva bajo mi voluntad es mucho más fácil. Pero cuando la palabra del Señor está escrita en mí, entonces me es más fácil rendirme a la voluntad del Señor, sin problemas, sin pleitos, sin nada. Pero es que el corazón del hombre, por eso dice la palabra, es engañoso y perverso.
Más adelante voy a regresar a estos versículos, pero quiero que ahí sentado vaya conmigo primer libro de Samuel, el capítulo 15. Gloria al Señor. Sabe que al venir o donde el Señor nos permite ir, siempre oramos: Señor, deme la palabra de acuerdo a su voluntad. Señor, que la palabra que estemos necesitando para este día y para esta hora sea esa palabra que podamos escuchar. Amén. Esa es la palabra para hoy, primer libro de Samuel, capítulo 15. Voy a leer del versículo 10 algunos versículos. Quiero que usted no se vaya a perder de la historia. Primera de Samuel, recuerde que estamos bajo el hacer la voluntad del Señor con agrado. Hacer la voluntad del Señor con agrado. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10 dice, y escuche: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y le fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces le dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Y entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová. Fui a la misión que Jehová me envió. He traído acá al rey de Amalec y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas, como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación, escuche bien, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Y entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Y entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Amén. Los demás versículos se leen en la casa. Amén. El hacer la voluntad del Señor con agrado. Si hay algo que el Señor menosprecia, son aquellas acciones que hacemos porque me tocó, o aquellas que hacemos para que me vean, o aquellas que hago
pero que buscan el reconocimiento humano y no buscamos la gloria que le corresponde al Señor. Aquella obediencia que dejamos de hacer, pero queremos favorecer a alguien muy cercano a mí. Por eso decía, Señor, trata con mi hijo. Y cuando el Señor le quita el empleo, le quiebra una mano, y entonces los gritos, ¿qué fue esto? Y el Señor, me dijiste que trate. Yo tengo mis formas y mis maneras de tratar. Porque si hay alguien que sabe cómo acercar al hombre a Él, es el que lo creó. Amén. No hay quien pueda ganarle al Señor de conocer nuestra voluntad, nuestra manera, como nosotros podemos acercarnos a Él, sino aquel mismo que nos hizo. Y entonces, como estamos viendo, hacer la voluntad del Señor con agrado, que es algo que lo estamos viendo perder con el tiempo, y que yo misma tengo que enfrentarme a situaciones. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y sentarme tal vez a decir como ese niño que hace pataletas, pero Señor, pero Él va a hacer silencio, va a decir mi voluntad es mi voluntad, y no hay negociación con mi voluntad. Y ese es el problema, que muchos queremos negociar la voluntad del Señor y le proponemos, sí Señor, yo sé que usted dijo así, pero ¿qué le parece si la hacemos a la manera mía? Como que Él me tiene que obedecer a mí, pero yo no estoy en disposición de obedecerlo a Él. Y entonces viene este pasaje de la Biblia cuando Israel ha escogido un rey. ¿Y por qué tienen rey? Porque Israel comenzó a mirar las demás naciones y dijo, nosotros no tenemos rey. Todas las demás naciones tienen rey y nosotros todavía estamos a lo antiguo, dice que con un profeta. No, eso hay que adelantarnos. Tenemos que modernizarnos. Pidamos un rey y le dicen a Samuel, el profeta, le dice, ¿sabes qué? No queremos más que nos gobiernen profetas, queremos que nos gobierne un rey. Y entonces él le dice como, ¿qué les ha hecho el Señor para que ustedes tomen una decisión? ¿Y sabe qué dijo el pueblo? Dijo, queremos ser como las demás naciones. Oiga lo que pide, queremos ser como las demás naciones. Y entonces Samuel les dice, no saben lo que están pidiendo. Y corre Samuel a llorar y a decirle, mire Señor lo que el pueblo está diciendo, dice que aquí un rey que le busquemos. Y el Señor, mire lo que le dice, no te han desechado a ti, ellos me han desechado a mí. Porque quien los gobierna a ellos no es un rey humano, es el Rey de Gloria quien los estaba gobernando. Y ellos estaban cansando del gobierno divino para que viniera un gobierno humano. ¿Y qué le dice el Señor a Samuel? Le dice, déles un rey, vamos a darles un rey. Pero explíquele lo que les va a pasar cuando tengan un rey. El rey les va a diezmar toda la tierra y le van a tener que traer el producto de lo que ellos tengan al rey para poder mantenerse el reino. Dígale que sus hijos van a servir como soldados, como el ejército del rey, y el rey va a poder tomarlos a ellos. Dígale que sus hijas van a servir en la casa del rey, van a hacer panes, van a tender camas. Después usted lee la historia. ¿Y sabe qué dijeron ellos? Sí, lo entendemos, pero de todas maneras queremos un rey. Y entonces el Señor dijo, ese de todas maneras está en el corazón de muchos de nosotros. Estamos viviendo situaciones por no doblegarnos, por no rendirnos, por no humillarnos, pero de todas maneras yo voy a la iglesia. Pero de todas maneras yo pago, y comenzamos a negociar. Y cuando les pusieron el rey, aparece el primer rey, y el rey se llamaba Saúl, y dice la Biblia que era el hombre más alto, más guapo que había en Israel. Y tal vez Israel dijo, no la hicimos, tenemos el hombre más alto, más guapo. Pero se fijaron en lo externo y no en lo interno del corazón del rey. Los días fueron pasando y fueron pasando también los años, y los mandamientos del Señor comenzaron a llegarle al rey, como en este capítulo número 15, cuando el Señor manda a decir, ok, van a pelear contra Amalek.
que es enemigo de Israel, pero no quiero, le dijo el Señor, no quiero, porque cada vez que se salía a la guerra, se traía el ganado, se traía las ovejas, se traía esclavos, el oro, la plata, las riquezas, pero el Señor dijo, de Amalek no quiero nada. Pelearán contra él, pero no van a traer nada, absolutamente nada. Y Samuel, el profeta, viene y le dice a Saúl, le dice, esto es lo que el Señor ha dicho, no quiere nada de Amalek, así que peleen contra Amalek, pero regrésense, no traigan nada. Pero cuando Saúl va a pelear, y Samuel le dice, y espérame que yo regresaré dentro de 8 días. Antes no hagas nada, no le ofrezcas sacrificio al Señor, espérame. Porque yo soy el hombre encargado del sacrificio. Tú eres el rey, pero él es el hombre encargado del sacrificio. Dice la Biblia que fueron pasando los días, pero a Saúl se le olvidó la orden. Y entonces trajeron vacas, trajeron ovejas, trajeron al rey. Y fueron pasando los días. Y como Saúl veía que Samuel no llegaba para hacer el sacrificio, entonces decide él mismo hacer el sacrificio. Pero hay un versículo muy interesante y dice el versículo número 10, quiero leer con el 10 con ustedes, y dice, vino palabra del Señor a Samuel y le dijo, me ves haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Y madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y le fue dado aviso a Samuel diciendo, oye, Saúl ha venido al Carmel. Y el Carmel, esa palabra Carmel significa fructífero. Y entonces le dijeron, Saúl ha venido a Carmel, o sea, un lugar fructífero, bueno. Y le dice, y se levantó un monumento y le dio vuelta y pasó por delante y después se fue. Recuerde, el Señor le habla a Samuel. ¿Qué hace Samuel? Dice, toda la noche se pasó Samuel orando por Saúl y por el encuentro de Saúl. ¿Cuántas de las ovejas ignoran que el pastor puede pasar toda la noche orando y buscando la dirección del Señor? Pero yo ya soy grandecito, yo ya sé hacer lo que yo quiero. ¿No ve que las canas me garantizan que yo ya estoy viejo y puedo hacer lo que yo quiera? Y a veces el pastor le dice, venga para acá que anoche estuve orando y el Señor me reveló, y le contestan a uno, yo también estuve orando y el Señor ya me habló a mí. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay un dicho en la iglesia donde yo sirvo al Señor por su gracia. Si usted viene y me dice que yo oré y que el Señor me dijo, cuando le vaya mal no me venga a buscar. Si usted me dice que el Señor le dijo que se casara con él y que yo sé con quién se va a casar, y que no venga mañana, porque yo le voy a responder, usted me dijo que el Señor le dijo, y yo cómo voy a pelear contra la palabra del Señor. ¿Quién soy yo para quitar la palabra del Señor? Pero uno como pastor se está dando cuenta el caminar y el ir de las ovejas, pero a veces las ovejas tienen más relación con Dios que el mismo pastor. Porque le salen a uno que ya oraron y que el Señor me respondió y que el Señor me reveló. Y yo a veces estoy oyendo y digo, bueno, yo aquí estoy como por demás. Pues estoy peleando por alguien que ya el Señor le habló y le reveló. Y así estaba Samuel buscando la dirección del Señor para librar a Saúl. Pero ¿qué le dicen a Samuel? Va alguien y lo encuentra y le dice, no, sabe que Saúl ya se subió al monte Carmel, y le dice, y he aquí se levantó un monumento. O sea, se elevó, yo soy el rey. Y tal vez pidió para él, que es un monumento, es una estatua. Es algo alto y elevado. Y tal vez se vio tan bonito que dijo, no, pues aquí toca una estatua. Un monumento que el que pase por aquí sepa que por aquí pasó Saúl.
¿Sabe que muchos no tenemos un monumento en nuestra casa? Pero ¿qué tal si revisamos el corazón? Hace rato estoy resentido y elevado por algo, por alguien que me dijeron. Y por eso dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. Porque a veces es allá, el mal está en donde, lo dice Santiago, todo empieza en el corazón. Tenemos un monumento tan elevado porque luego dice, y pasó delante de él, y pasó por detrás, se aseguró cuán elevado y cuán levantado estaba, y dice, y ahora sí descendió a Gilgal. A él lo habían ungido en Gilgal, pero él estaba ahora más elevado. Y le dicen a Samuel, mira lo que Saúl ha hecho. No es el mismo muchacho, no es el mismo rey humilde, no es el que busca a Samuel. Ven y ora conmigo y consultemos la voluntad del Señor. No es el mismo en que piensa que sus decisiones, como pueden traer la bendición, la pueden quitar. Y entonces, versículo 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, y yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Estaba diciendo la verdad o estaba mintiendo? Pero mire lo que está diciendo. Yo he cumplido la palabra. Yo he cumplido. Mucho cuidado, que podemos engañar al hombre, pero a Dios no lo podemos engañar. Yo he cumplido. ¿Cuánto nos ha dicho el Señor? Ve y pide perdón, ve, confiesa, devuelve la cuchara que te robaste de allá del supermercado, ve y devuelve la taza que te metiste del restaurante. Ay, no, Señor, que se van a dar cuenta, una taza, una cuchara. No. Es pequeñito, Señor. Bueno, Señor, perdóname. Sí, pero devuélvelo, no es tuyo. Devuélvelo, no es tuyo. Porque nos autoperdonamos con el fin de no ir a devolver la cuchara que me traje de allá, de donde yo soy. Y que cuando el Señor nos dice, has deshonrado a tu hermano con lo que tú has dicho. No, Señor, yo con un abrazo que le dé, ahí quedo, perdona. No. Ve y dile que el chisme aquel fuiste tú, fuiste aquel. Pero como ya hemos levantado un monumento a nosotros los intocables, salimos pensando que podemos engañar al Señor. Y sale Saúl y dice, yo he cumplido la palabra. ¿Cuántos estamos viviendo una mentira porque decimos, yo he cumplido la palabra del Señor? Y entonces él va a tener que oír lo que Samuel tiene para decirle, versículo 14. Entonces Samuel le dice, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl responde, de Amalec lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, pero no te preocupes, no son para mí. ¿Para quién son? ¿Para quién son las vacas y las ovejas que hemos traído? O sea que le podemos sacrificar cualquier cosa al Señor. No, señores, hay reglas. No podemos ofrecer una adoración y levantar las manos sin recordarnos que quien puede adorarle y entrar a su templo de adoración, dice, el limpio de manos. ¿Y puro de qué? Y que no ha elevado su alma a cosas vanas. Pero el Señor me recibe, Él como me quiere y yo como lo quiero a Él. Que Él me recibe la adoración. Durante toda la semana, ¿dónde estuvieron tus manos? ¿A quién estuvimos señalando con nuestras manos? ¿Dónde estuvo nuestras manos con nuestro celular y el televisor que nadie nos ve? No nos contaminamos de todo lo que allí miramos y observamos, mas sin embargo Él dice, para recibir esa adoración tiene que ser el limpio de manos.
Pero luego dice el puro, y no usa una palabra pequeña, dice el puro de corazón. Y aunque cuesta, hermanos, hay que buscar la pureza del corazón. Cuesta, sí, señores, pero hay que buscarlo. ¿Por qué? Porque quiero adorar en espíritu y en verdad. Porque quiero atraer la presencia del Señor, no solo a esta casa, los momentos que venga, sino que quiero que la presencia del Señor vaya conmigo donde quiera que yo me mueva. Amén. Porque en un mundo convulsionado, en un mundo malo, en un mundo de decadencia, en una nación como estas, nosotros tenemos que ser la respuesta a la maldad que se está acrecentando. Tenemos que ser la respuesta. ¿Cómo? Preservando el corazón puro para la gloria del Señor. Preservando el corazón para que cuando oremos, nuestra oración no se quede en el techo. ¿Qué es que yo paso 3 horas? Mire que me he gastado las rodillas y los codos en oración y no pasa nada. ¿Examinaste el corazón antes de orar? Porque ese desgaste de rodillas se lo hubieras evitado buscando la pureza de tu corazón, sacando la amargura, sacando la murmuración y la crítica, sacando los adulterios escondidos y las fornicaciones no confesadas. Porque como nadie ve, pero el corazón está que grita diciendo, no me entres más cosas que no aguanto. Pero cada sábado, cada domingo, cada viernes, cada miércoles, cada lunes regresamos. Y regresamos ante Samuel para decir, he hecho la palabra de Jehová, estoy tranquilo. Pero por allá se oyen las vacas, se oyen las ovejas, porque esas no son mudas, esas pueden decir mu, como dice. Y tal vez tenemos allá así, y esas vacas entienden es que diga más alto mu, entonces mu. Y el balido de las ovejas, ¿cómo hacemos para callar las ovejas? Porque muchas veces antes que entremos por esta puerta, nuestro pecado llega primero que nosotros. Nuestra ofrenda y nuestra oración no llega como quisiéramos. No depende del que preside, que la presencia del Señor esté en este lugar. Es que todos vengamos con un corazón puro, con las manos limpias para poderlas levantar. El Rey se va a agradar y la presencia del Rey va a traer sanidad y libertad. Y se van a romper cadenas que por años nos pueden estar atando. Pero donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Eso es palabra de Dios. Esa es palabra de Dios. Donde hay la libertad para que Él se mueva, allí Él lo va a hacer a su forma y a su manera. Pero a veces le decimos, hey, profeta, hice la voluntad del Señor. Y Él va a decir, y entonces esas ovejas y esas vacas, ¿por qué están aquí? ¿Quién las trajo? Y como somos súper buenos para echarle la culpa a otro. Fue mi mamá que me dijo. Es que mi esposo me lo dijo y yo como le obedezco porque él es la cabeza. Ahí sí es la cabeza. No, es que fue. Hola. Ayer le decía algo a Joel y le decía, es tu tiempo. Y cuando sea tu tiempo y son tus cosas, hay que ponerlas en prioridad por encima. Puedo amar mucho a mi hijo. Puedo amar mucho a mi hermano, puedo amar mucho a mi padre, pero el amor de Dios no se condiciona. El amor y la obediencia son sí o no hay término medio. Porque aparece Saúl y algunos tenemos el espíritu de Saúl para traer las excusas. Bueno, ya te voy a contar, Samuel, qué fue lo que pasó. Este pueblo dijo, no, ves que estas vacas tan gordas no las podemos matar así como así.
Que se las coman los cuervos o los leones. No, son tan lindas que no, en el templo del Señor quedarían hermosísimas. Y usted se alcanzó a ver esos pavos tan hermosos que trae. Ninguno, ni la Casa Blanca ha tenido pavos como estos que tenemos. Hacémoslos para el Señor. ¿Cuántas ofrendas hemos presentado en altar para el Señor? Y el Señor la ha desechado porque conoce la procedencia del corazón y de la mente. Son ofrendas que nosotros mismos hemos amado. ¿Usted ha comido alguna comida salada? ¿Y quién fue el que la saló? El que estaba cocinando. Yo era la que estaba, pero a mí me sabe súper buena. Usted es que está perdiendo, el COVID le hizo perder. Y yo, pero es que le echaste como una libra de sal. Y vuelve y prueba. No, usted es la que está mal. Ok, a veces le digo a Maggie, o ella me dice a mí, pruebe. Yo le digo, y usted estaba contenta, es lo único que le digo. Ay, sí, ya me puede decir, pero cuando estamos que no y no, Jenny, venga para acá, mi otra hermana, pruebe esto. Híjole, ya con dos usted no puede pelear. Ya el problema está en la boca suya. Ya no está ese en otro, porque ya probamos para rectificar algo. Y muchas veces queremos esa ofrenda que, perdón la expresión, ya hemos salado, o sea, ya la hemos echado a perder. ¿Qué tal la ofrenda de la crítica? Híjole, volvieron a pedir. No. Y se le ocurre al pastor que vamos a hacer yo no sé qué para el año, otra vez. Hay los hermanos que en el tiempo de los tases no los vuelve a ver usted. ¿Por qué cree? No me lo diga, guárdelo ahí en su corazón. Y los que se retiran y reciben seguros, o sea, cambian de iglesia. Uy, ya me voy a retirar y ya yo ya he pagado. Guárdese en su espíritu y en su alma como quiero que mi alma y mi espíritu lo guarden. El Señor no necesita nada de mí. No necesita nada de mí. Aquí cantamos y todo lo que tengo se lo debo ¿a quién? Se lo debo a Él. Como cantamos de bonito. Todo se lo debo a Él. Pero en el momento de las vacas y de las ovejas, el pueblo fue el que dijo que las trajéramos y no dijeron que para mí, dijeron que para el Señor. Recuérdese que para servir al Señor, aún para pararnos aquí, tenemos que saber quién se para y quién sirve. Amén. Porque sirve el que así como viene temprano, también se va al final de las cosas. No esperamos que todo esté preparado para servir. Somos los que muchas veces tenemos que venir a preparar para que todo esté bien y haya un buen servicio para la gloria del Señor. Amén. 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 Pensó que por ser el rey sabía más que el profeta. Pensó que por ser el rey iba a poder cambiar las técnicas del reino. Pero ¿qué le dice Samuel a él cuando él le da las explicaciones? Versículo 16 le dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió todo obediente: di. Pero me gusta cuando dice: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Porque recuerde que el versículo 10 y 11 dicen que Samuel pasó toda la noche orando. Y el versículo 17 le va a decir: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Jehová te envió en misión y dijo, ¿cuál era la misión? Ve y destruye a los pecadores de Amalek. Hazles guerra hasta que los acabes. Esa era la misión. La pregunta es: ¿por qué pues
no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. ¿A quién estaba culpando el Señor? ¿Al pueblo o lo estaba culpando a él? A él directamente por ser el líder. Vuelvo a decir, porque a veces buscamos a quién culpar, pero lo bueno de nuestro Dios es que Él sabe quién es el verdadero culpable. Que Dios conoce el corazón y que conoce también las intenciones del corazón. Y le dice, eras pequeño cuando comenzaste, eras pequeño, o sea, te dejabas guiar, te dejabas conducir, te dejabas llevar por la palabra del Señor, pero ya te hiciste grande. Y entonces ya tienes derecho a deshacer la voluntad del Señor y no oírla. Recuerde que el Salmo 40 que leímos dice, no te agradan los sacrificios ni los holocaustos, pero le dice, pero has abierto mi oído. Me has hecho entender, me has hecho cambiar. Me has hecho cambiar la dirección de mis pasos y el rumbo de mi caminar. Porque tal vez nos hemos quedado en lo ceremonial, en la asistencia, el servicio y hacer ciertas cosas. Pero obedecerle al Señor todavía estamos en negociación. Y al Señor todavía le queremos la vaca, la oveja, el pavo gordo, la gallina pone huevos, todo lo podemos, pero no me toque el corazón. Ese todavía no, Señor. ¿Quién nos garantiza que tenemos mañana para cambiar cuando es hoy que podemos cambiar? Y poderle decir al Señor, aunque nos duela, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y poderle corresponder al Señor, estoy viviendo una situación difícil, Señor, pero no siempre es de noche, mañana va a amanecer. Hoy tal vez estoy pasando por escasez, pero mañana puedo estar en abundancia. Hoy puedo tener un mal diagnóstico de una enfermedad, pero ¿qué le cuesta al Señor curarme en la noche mientras estoy confiando en el Señor? Puede que todas las puertas a mi alrededor se me cierren, pero Él dijo, yo soy la puerta y siempre está abierto para aquel que se acerca confiadamente a Él. No podemos rendirnos ni permitir que los pensamientos y las tentaciones sean tan fuertes que nos hagan olvidarnos quién es Dios y el poder tan grande que hay en Él. Amén, amén. Por eso le está recordando, eras pequeño al principio, pero luego versículo 19 dice, ¿por qué no has oído la voz de Jehová, sino que te has ido tras el botín? Y aquí está el hombre de respuestas. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz del Señor. Y aparte de eso, fui a la misión. Amén. ¿Qué le está diciendo el profeta? Usted es el que está mintiendo. ¿Venía el profeta por voluntad de él? No. El profeta venía con palabra de Dios. El profeta se había pasado la noche orando y había recibido palabra del Señor. ¿Pero qué le responde él? No. Antes he obedecido a la palabra. Y si ves, yo fui a la misión que me enviaron. Porque a veces pensamos que peleamos con el hombre, pero estamos peleando con el mismo Dios. Porque hemos dejado de percibir quién es el hombre de Dios y lo confrontamos internamente. Esto era confrontar, o sea, autoridad con autoridad. Tú eres el rey, tú eres el profeta, pero aquí yo soy el rey. Que no se nos olvide que tenemos una máxima autoridad y que el Espíritu Santo todavía habla. Amén. Y que Él todavía está en control de la iglesia para corregir entre nosotros como iglesia lo que no es correcto delante de los ojos del Señor. Pero el Señor no es de ahora, no es de ahora. Que entran quienes vienen a confrontar la palabra del Señor y a veces a poner en ridículo lo que el Señor dijo. Y a veces nos ponen hasta a dudar. Entonces fue que yo me lo imaginé. Ay, no. Yo sé que Dios me dijo.
Pero viene aquel a confrontarme con una fuerza y tal vez con ira que me pone a dudar cuál es la voluntad del Señor, y le dice, por el contrario. Versículo 22, mire lo que le dice Samuel. Y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Usted puede entender, iglesia, esto en esta tarde. Se complace el Señor tanto en las víctimas, en los sacrificios que hacemos. Es que llevo este principio de año, la mayoría de iglesias, usted escucha, estamos en los 21 días de ayuno de Daniel. ¿Y qué están haciendo? No, pues solo comemos verduras y no comemos ni carne ni pollo. Esperamos a los 21 días, cambio de corazón. Porque lo que algunos nos preocupamos en los 21 días es volvernos a subir a la pesa y que la pesa diga, no bajaste nada, antes subiste. Y entonces lo que nos preocupó fue que la dieta no funcionó y nos resentimos, pero no era que estábamos ayunando. ¿Y qué es lo que buscamos en el ayuno? Que nuestro corazón y nuestra carne se humillen delante del Señor. Amén. Y por eso le dice, se complace Jehová en los sacrificios. Se complace en que dejes de comer o dejes de dormir, o que digas, yo me acuesto a la madrugada, a las 3, a las 4 de la mañana orando, y entonces el Espíritu va a decir, si fuera de verdad orando, porque no ha cambiado el carácter. ¿Por qué sigue siendo el amargado y el resentido, la amargada o la resentida? Porque si llevas 4 horas orando y hasta la madrugada. Samuel oró hasta la madrugada y vino palabra del Señor. Y cuando nosotros buscamos esos largos tiempos de buscar al Señor, nos sentamos con la palabra y hay palabra del Señor para nuestra vida. Amén. Y hay cambios, y hay dirección, y hay tal vez exhortación. Y cuando recibimos la palabra, no todas las veces el Señor va a venir a enviar a su siervo a decir, hermana, que el Señor le manda a decir que qué bonita es y que le quedó el peinado hermosísimo. Porque a veces queremos oír cosas buenas. Que se compre los tacones de $5,000, así la casa se le caiga. Eso es palabra de Dios. Porque está elevando mi ego y está exaltando mi yo. Y entonces peleamos con la voluntad del Señor, y por eso es que Él tiene que decirle, Samuel le está diciendo, se complace el Señor, pero mire lo que le dice, ciertamente el obedecer. Tal vez muchos de sus Biblias ya han señalado esa parte muchas veces porque lo han oído. El obedecer es mejor que los sacrificios. El prestar atención, el no estar distraídos en el momento de escuchar la palabra del Señor. El momento que el Señor te está hablando. El momento que oramos, apaguemos el celular para que no nos interrumpan el hablar con el Señor. Que nadie lo desconecte, porque nos arrodillamos y ponemos la tablet y ponemos el celular y los que tienen el reloj inteligente, todo lo que me distrae. No, por el contrario, hay que entrar y cerrar la puerta atrás de nosotros sin que nadie nos pueda interrumpir la conversación que vamos a tener con el Señor. Por eso le dice, se complace el Señor en los sacrificios, más en que tú pongas atención en lo que Él te está diciendo. A veces digo en la iglesia, porque me lo han dicho, mire pastora, no podía dormir, pero apenas me pongo a leer la Biblia me duermo. Pon atención lo que estás diciendo, porque cuando abres este libro, es el autor del libro, el autor de la vida, el que se sienta contigo. Y cuando lo oímos, nos sentamos con fe.
Cuando yo abro la Biblia con fe y con deseo, el Espíritu Santo se sienta a mi lado, porque yo no puedo entender este libro sin la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Yo puedo tener traductores, puedo tener diccionarios, puedo tener concordancias, y el Espíritu no se sienta a mi lado. Es como si usted me hablara en hebreo o en inglés, porque no entiendo nada. Pero cuando el Espíritu se sienta conmigo, wow, digo yo, pero si esto yo ya había pasado por aquí. Fue que esta vez me senté con mucho más fe para oír. Pero cuántas veces mientras el Espíritu habla, la distracción está en cada uno de nosotros. El desespero, porque ¿a qué horas irá a terminar la hermana? Algunos dicen, me salí porque las tripas comenzaron a sonar y yo a ellas las oigo muy claro. Es más fácil oír las tripas que oír la voz del Espíritu Santo del Señor. Aún algunos tienen el don de interpretar las tripas, lo que dijeron, pero no el don de interpretar lo que el Espíritu me está diciendo. Y el Espíritu me está diciendo, pon sentido, pon la fe, pon atención. Porque tal vez el mensaje que oigo hoy, tal vez no lo voy a volver a oír mañana. Hoy era el día, hoy era el momento, la instrucción, hoy era lo que el Espíritu me quería decir. Amén. Y por eso le dice, Jehová se complace en que le pongas atención a lo que Él te está diciendo. ¿Sabe que los templos musulmanes no permiten que los hombres y las mujeres se sienten en el mismo lugar? Además, en los templos musulmanes no hay sillas. Todo el mundo llega a arrodillarse. Por eso es que al final usted ve a muchos de ellos sufriendo de los pies, de los codos, porque todo el tiempo tienen que llegar de rodillas. Y se golpean tanto en el piso, que a algunos de ellos les empiezan a salir, perdón la expresión, como unos cachitos ahí, pero es de darse, no es que sean el diablo, es que empiezan a darse. Cuando mi familia fue a Egipto, ellos vieron y decían, son tantas personas que tienen, pero es de venir y darse golpes, buscando de Alá su perdón. Y entonces separan a los hombres de las mujeres. Por eso era que Pablo decía, porque ahí está la mujer preguntando, ¿qué dijo la hermana? ¿Qué cita dijo la hermana? Y entonces el hombre me sacaste de lo que estaba entendiendo. Usted no sabe cómo se complace el Señor cuando usted se sienta a oírlo a Él, no a oír al predicador. Es que a mí me gusta como predica tal hermano. No, que te guste es como te habla el Señor. Porque cuando Dios habla en nosotros hay cambio y hay transformación. Es que va a predicar la hermana Liliana. No sé si no regañar, pero no me oye. Busca siempre venir tan humilde y sencillamente a la casa del Señor, que aún a través de un niño Dios te puede estar hablando a ti. A través de ese anciano que ves, no, es que la hermana viene a roncar, ya está tan ancianita. Pero espera que después del ronquido te puede decir una palabra que llene tu corazón y tu alma. Porque si es casa de Dios, como decía Joel, si es de Dios, siempre va a haber algo del Señor para nuestra vida. Amén, amén. Siempre va a haber algo en un himno, en un canto, en un saludo. En la palabra, algo del Señor viene para fortalecernos y para ayudarnos. Y entonces le dice el próximo versículo, y ya voy terminando, él le va diciendo, versículo 21, otra vez dice, mas el pueblo tomó del botín las ovejas, las vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios. No le dice mi Dios, sino a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel le dice, se complace el Señor en los holocaustos y en las víctimas, en que se obedezca sus palabras. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión.
Si hoy preguntamos, ¿hay alguno aquí que busca a la bruja, al hechicero, que le lean las cartas? Algunos dirían, no, hay poder en la sangre de Cristo. No, nosotros no. Pero hay algo que hacemos y es igual que si yo buscara al brujo y el hechicero. Vuelva a leer conmigo. Dice, porque como pecado, un comparativo, versículo 23. Como pecado de adivinación es la rebelión. Yo no voy, pero lo eres. Porque la rebelión es la obstinación de no cumplir lo que el Señor me pide. Y como no quiero someterme, voy y consulto al brujo, al hechicero y adivino, que quiere decir a la competencia, al mismo diablo. Voy y busco en el reino de las tinieblas la palabra que no quiero obedecer aquí. Y el Señor le dice, eso es brujería. Eso es hechicería. La rebelión. Para que no pensemos que estamos exentos, es que no voy. Pero ese espíritu se apodera de nosotros para no hacer la voluntad del Señor. Amén. Y esos dos reinos se oponen. Y por eso es que a veces hay dificultad de que el reino y la voluntad del Señor se establezca en medio de su iglesia. Porque están los que quieren obedecer, pero se les oponen los que no quieren obedecer. Y tal vez Samuel estaba escuchando, pero aún le faltaba una palabra más. Y le dice, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también te desechó a ti para que no seas rey. Yo no adoro ídolos, yo no tengo imágenes. Pero mire lo que le dice, la rebelión, la obstinación, es como si sí tuviéramos ídolos y como si nos inclináramos ante las imágenes. Porque estoy haciendo, es mi voluntad y estoy viviendo bajo mi voluntad y no bajo la voluntad del Señor. Y tiene que explicarle que aunque seas el rey se tiene que humillar ante el rey que es más grande que él. Podemos ser el ungido y hacer los milagros, pero el ungido tiene que esperar, pedir la dirección del Señor. Amén. Aunque el Señor lo hubiera ungido y lo hubiera puesto como rey, no se podía olvidar que era Dios quien lo había puesto en ese lugar. Versículo 24 le dice Saúl, yo he pecado. He quebrantado el mandamiento del Señor por las palabras, pero le da la razón, le dice, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Es que tuve miedo de mi esposo y lo hice porque le tengo miedo a él. Es porque tuve miedo de mis hijos que me dejaran o se fueran y por eso les permití que ellos fueran. Es que era mi nieta la más amada e inteligente. Y entonces no le dije nada. Pero el Señor va a contestar y nos va a decir, ¿a quién honras? ¿A quién sirves? La palabra de quién vas a cumplir. Porque para Saúl fue fácil decir, tuve miedo del pueblo. Y entonces por eso, pero mire lo que le pide, pero de todas maneras ven y adora al Señor conmigo. O sea, acepta lo que estoy haciendo. Recíbeme como estoy. No hay ese cambio de actitud en el corazón de él. Y Samuel le responde a Saúl, versículo 26, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Él te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y se rasgó. Y le dice, ven conmigo, vamos a adorar al Señor. Y Samuel le dice, ya no puedo porque el Señor ya te desechó. Nada de lo que hagas puede cambiar la historia. Entonces dice que toma el manto de Samuel, pero el manto se rasga en ese momento. Y Samuel entiende
que ya no hay amistad entre Dios y Saúl, que ya se perdió la comunión entre los dos. Y entonces tiene que voltear y decirle: por cuanto tú has desechado al Señor, el Señor también te ha desechado a ti. Y aunque le duele lo que le está diciendo, versículo 28 le dice: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo mejor que tú. Cuidado con la obstinación del corazón y cuidado con la rebelión. Es que yo soy así, es que del rancho de donde yo vengo así somos y así decimos. Pero el Señor quiere que seamos nuevas criaturas para volver a tener amistad con el Señor. Si usted regresa al Salmo 40 que leímos, entonces va a ver que Él le va a decir al Señor: el hacer tu voluntad, Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado. Le está diciendo al Señor. Traiga lo que traiga la voluntad del Señor, le dice: tu ley está en medio de mi corazón. Que dejemos de ofrecer esos sacrificios, esos holocaustos amañados a nuestra forma y a nuestra manera. Que podamos decirle hoy: renuncio, Señor, a vivir bajo mi pensamiento, bajo mi dirección, bajo mi voluntad. Y hoy entro, Señor, a hacer tu voluntad. Hay que entrar la casa y todo lo que nos concierne, porque a veces perdonamos lo mejor de la casa. Porque es mi hijo, es mi hija, es mi tío, es mi pariente. Y entonces aceptamos obedecerlos a ellos y desafiar la furia del Señor. ¿Cómo regresó Saúl ese día a su casa, al palacio? Ya no era el mismo. Dice la Biblia que Samuel procuró todos los días que vivió y lloraba por Saúl. Señor, perdona a Saúl, perdónalo. Y lloraba como profeta que era. Pero dice la Biblia que un día le aparece el Señor y le dice: no me llores más a Saúl, porque yo ya lo he desechado. O sea, párese de ahí. Las oportunidades de Saúl se acabaron. Y puede ser que usted sea muy santo. Mi abuela es santa, mi esposa, mi esposo, el pastor. Pero el día que el Señor diga que no, va a ser un no. Porque sabe que casa del Señor, el día es hoy de decirle: el hacer tu voluntad, Dios mío, aunque me duela, esa es la que voy a hacer. Aunque pierda a quien pierda, pero hacer su voluntad me ha agradado. ¿Y sabe por qué, Señor? Porque su ley está dentro de mi corazón. Amén. Incline su rostro ahí donde está un momento. Un minuto de reflexión nos hace bien. Un minuto de meditar lo que el Señor nos ha dicho en esta tarde nos hace mucho bien. Y de poderle decir: por eso esta tarde estoy aquí. Eres tú, Espíritu de Dios, el que me trajiste. Es decirle aquello que se opone a que hagamos la voluntad del Señor, aquello que se opone que le digamos: hasta hoy te sigues oponiendo. Porque si lo llamamos vacas, ovejas, hoy lo vamos a sacrificar en esta casa de oración y decirle al Señor: lo sacrifico para que vengas y te sientes y te entrones en mi corazón. Póngase en pie, hermano. Oramos al Señor y le damos gracias por su palabra en este momento, Padre bueno. Le damos gracias por cada favor y cada misericordia que usted nos ha atendido, Señor. Le doy gracias por la oportunidad de estar en esta casa. Gracias porque hemos podido adorarle, Señor, en la libertad de poder adorarle por la sangre bendita del Cordero Redentor.
no sangre de vaca ni de ovejas, sino la sangre de tu Hijo. Sangre que limpia, sangre que restaura, sangre que nos perfecciona, sangre que nos vuelve en amistad con el Señor. Hoy le doy gracias, Señor. Hoy le pido que nos ayude a sacrificar en esta casa de oración todo aquello que sea necesario sacrificar, para que la presencia suya, Señor, siga siendo el aire que respiramos, siga trayendo esa paz que nos sana, que nos cura, que nos trae esa gloria de poder adorarlo y bendecirlo, Señor. Si en algo estamos desobedeciendo, si en algo resistimos de entregárselo, si algún pecado se opone entre nuestra obediencia a ti, Señor, en esta hora, renunciamos a él. Renunciamos en el espíritu, en la mente, en el cuerpo. Renunciamos a él, Señor, para que sea tu palabra la que esté en medio de nuestro corazón. Padre, quita toda obstinación, toda rebelión, toda brujería, todo encantamiento, porque aquello que se opone a tu voluntad es un encantamiento humano. Es como si estuviéramos hechizados o encantados, que no nos permite oír, ni ver, ni obedecer, ni cumplir su voluntad. Líbrenos de los encantamientos humanos. Líbrenos de todo aquello que sobre nuestra vida pueda traer el peso de que nos oculta ver su gloria y ver su presencia. Nos estamos perdiendo, Señor, de esa gloria suya. Nos estamos perdiendo por la obstinación del corazón. Lo que dijo Samuel, se complace el Señor. Y que podamos buscar cómo complacerte a ti antes que complacernos a nosotros mismos. Que podamos decir, como dijo el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Pero has abierto mis oídos porque estaban cerrados para entender las maravillas y las grandezas de tu ley. Te doy gracias por esta casa de oración, por tus siervos, por cada uno de los que ayudan a levantar esta casa para gloria tuya. Que cada uno pueda tener corazón para servir, para obedecer y para adorar. Y que lo que haya que sacrificar, Señor, aunque duela, podamos entender que el Padre sacrificó antes a su Hijo para darnos a nosotros una salvación tan grande. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Amén y amén.